saliendo. Ok. Porque ya estamos en Facebook, ¿verdad? Sí, Creo ya dice que se está transmitiendo en directo en Facebook. sí, perfecto. Estamos al aire. Ok, hola a todos. Aquí estamos. ¿Sí estamos? Déjame nada más grabar. Sí, Ok, ya está. ahora sí, aquí estamos todos de parte de Ametli con la segunda charla del ciclo El traductor es el autor. Este ciclo lo convoca Ametli. Ametli es esta asociación, la Asociación de Traductores Literarios Mexicanos. Entonces, aquí estoy otra vez. Nos acompaña hoy Paula Abramo, ella es traductora del portugués y me gustaría mencionar que desde el año pasado, 2019, la asociación Ametli organiza estas charlas tituladas El traductor es el autor para darle su calidad autoral al traductor y recordarnos que los traductores somos autores de la obra en la lengua destino, en nuestro caso en la lengua española. Y desde 2019 se han organizado primero de manera presencial y ahora por la situación de la contingencia del COVID decidimos lanzarlas en línea. Esta es la segunda charla, la primera fue con Lucrecia Orensanz en el mes de junio. Cada mes vamos a tener charlas, a fines de mes más o menos. Vamos a ir comunicándoles en nuestras redes quién da la charla, el día, la hora, el tema, etcétera. Y los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, igual, Asociación Mexicana de Traductores Literarios, AMETLI. Ahí están todas las charlas que se han dado presenciales o en línea. Hay un acervo de todas las charlas en nuestro canal de YouTube. Y bueno, visitar nuestra página ametli.org también. Pero bueno, presento brevemente a Paula. Ya difundimos en redes una breve síntesis de su trayectoria. Paula estudió letras clásicas en la Universidad Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y creo que también maestría, si mal no leí. Y toda la maestría, pero no me he graduado. Bueno, pues en eso sí está. Pero lo más interesante es que decidió hacer de su talento y de sus estudios una profesión muy singular, que es la traducción literaria. En su caso, traduce del portugués al español y ha traducido autores como a Clarice Lispector, a Luis Rufato, Raúl Pompeya, de quien nos quiere leer un fragmento más adelante, Ana Pessoa, y actualmente se dedica con un énfasis muy especial en los textos de Machado de Asís. Si mal no recuerdo, con la beca del Sistema Nacional de Creadores, ¿verdad? Y ha obtenido, entre otros premios y reconocimientos, el Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena el año pasado, en la categoría de narrativa, igual desde el portugués al español. Entonces, bueno, querida Paula, nos interesa mucho que nos expliques, que nos comentes el porqué de tu título, Mirando al Sur. Ya hemos tenido algunos seguidores que nos preguntan por qué ese título y que sobre todo nos comentes tu trayectoria, cómo empezaste, cuáles fueron tus primeros libros, tus primeros pasos como traductora literaria. Y bueno, esta charla es sobre todo para conocerte a ti como traductora, también eres autora de poesía y lo que nos gusta es compartir sobre tu relación con el lenguaje desde ambas aristas y sobre todo desde la traducción. Muchos del público se están iniciando como traductores literarios y nos gustaría motivarlos a conseguir no solo publicaciones, sino también premios y becas en esta carrera profesional y artística. Importante que existan apoyos para todos. No, pues muchas gracias, Cristina, muchas gracias a los que nos están viendo, muchas gracias a la Ametli por organizar estos ciclos. Es muy, muy importante, no solo porque son un espacio de visibilización para los traductores, de énfasis en el carácter autoral del trabajo de los traductores, sino también porque permiten mostrar la diversidad de caminos a través de los cuales se puede llegar a la traducción, ¿no? Son variadísimos y muy ricos y me parece que muy interesante conocerlos. Entonces sí les voy a contar cómo me inicié como traductora. El título obedece simplemente al hecho de que cuando me puse a pensar en cómo podría resumirse
todo lo que he hecho a lo largo de los últimos años, sería esta mirada al sur, que no a todo el sur, obviamente, porque es gigante, sino a este otro sur de nuestro continente, que es el principal otro, este gigante que tiene otra lengua, que es Brasil, y que es ese gran otro al que hay que traducir. Claro que hay otras lenguas, muchísimas, pero esta es una lengua pues muy extensa y muy hablada en nuestro continente y que requiere una traducción, y esa es una circunstancia pues muy característica política e histórica, en fin. Entonces, bueno, pues pensé que este título agrupaba un poco ese gesto. Además, es un poco distinto traducir a los países, la literatura de los países que no son grandes centros, ¿no? Hegemónicos, a la hora de relacionarse con editoriales y a la hora de presentar proyectos, quizá hay que hacer un poco más de énfasis a la hora de explicar por qué esos proyectos son interesantes, qué nos pueden decir a los mexicanos. No partimos ya del hecho de que esos autores se conocen ¿no? O que hemos tenido acceso a ellos por condiciones políticas, de políticas lingüísticas y en fin. Entonces, bueno, yo me inicié como traductora muy fuera del ámbito profesional, y fue cuando era adolescente. El portugués, en mi caso, es una lengua de herencia, y eso quiere decir poco, porque lengua de herencia permite como toda una gama de dominios o falta de dominios. En mi caso, aprendí a hablar el portugués desde bebé, junto con el español, porque mi padre es un exiliado de la dictadura brasileña, y muy conscientemente quiso inculcarme el portugués, en parte para que yo lo hablara y en parte para no olvidarlo él. Y este hecho, porque sí sucede que también las personas se olvidan de su lengua materna, es muy triste. Y en este gesto también quedó marcada mi relación con la lengua como una relación con la memoria, ¿no? Y con la literatura, porque una de las vías que mi padre encontró para inculcarme la lengua fue justamente la de leerme y leerme y leerme historias todas las noches, darme libros. Entonces, bueno, en la casa había un importante acervo de libros, no voy a decir que brasileños, porque no necesariamente, pero sí de libros en portugués. Unos que tenía mi papá, otros que le había mandado mi abuelo, otros que traía mi abuela cuando nos venía a visitar. Pero era una relación que yo podría marcar como solidaria, solitaria, porque no había muchos otros hablantes del portugués en mi infancia con los que yo pudiera practicar la lengua. Entonces era una sensación, pues sí, de una cierta soledad, y eso me llevó al impulso de querer compartir lo que yo estaba leyendo y lo que me emocionaba y que tenía en casa, y yo decía, bueno, estos son unos tesoros, no puede ser que no pueda yo compartirlos, ¿no? Y eso creo que me sigue marcando muchas veces en el ámbito profesional y en las cosas que hago en la traducción, ¿no? En el campo de la traducción. El primer libro que traduje entonces fue un caso de reacción muy gracioso y que me gusta contar porque muchas cosas también las hago a través de la reacción. En este caso fue una traducción de una obra que se llama Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. Fue un bestseller en su momento, de un autor que, bueno, el libro es de los 80, y con él se iniciaron muchos lectores brasileños en la lectura. Y yo lo traduje porque me acababan de regalar mis amigas, yo tenía 13 años, y me acababan de regalar mis amigas el libro Juventud en Éxtasis, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y lo leí. Y dije, no puede ser esta cosa tan espantosa, misógina, reaccionaria, etcétera. Y yo al mismo tiempo estaba leyendo este otro libro que está lleno de sexo, drogas y rock and roll. Y de política también, en fin, un libro que yo estaba disfrutando mucho. Y decidí regalarles como respuesta a su regalo la traducción de ese libro, y lo empecé a traducir en cuadernos así a mano. Fueron 4 cuadernos, traduje todos los 4 cuadernos, y bueno, evidentemente mis amigas no los leyeron todos, que es algo que también, para lo que uno también tiene que estar preparado con estos entusiasmos que de pronto lo asaltan, ¿no? A veces uno está entusiasmadísimo y bueno, no funciona, pero lo bailado nadie nos lo quita. Esa fue mi primera traducción.
Y luego en la prepa como un proyecto teníamos que armar un proyecto así de la nada, lo que fuera, y llevarlo a término. Y a mí me daba mucha flojera la logística y todo, entonces dije, yo voy a traducir un libro. Y traduje otra cosa también muy extraña, no sé por qué traduje eso, pero en el librero había un catálogo de un museo que se llama Museo de Imágenes del Inconsciente, que es un museo que hay en Río, de pintores que tienen diversas enfermedades mentales y que formaba parte de un proyecto desarrollado por una psiquiatra que se llamaba Nisi da Silveira. Y bueno, eran textos básicamente de grandes críticos de arte, escribiendo sobre la obra de estas personas que eran esquizofrénicas, que tenían diversos problemas mentales. Entonces, pues era totalmente otro registro. El primero tenía una coloquialidad y una gama de palabras para referirse, por ejemplo, al sexo, en fin. Y este otro era un registro pues mucho más serio, académico, y lo disfruté mucho, la verdad, y bueno, pues ese ya no lo hice a mano, pero esa fue mi iniciación, nada profesional, y ahora sé que las traducciones eran malísimas, porque pues nunca había traducido nada y estaba muy chiquita. Y luego, bueno, pues estudié letras clásicas, como dices. No había entonces la carrera de letras portuguesas. De haber existido, yo creo que yo hubiera estudiado letras portuguesas. Entonces dije, bueno, yo quiero aprender latín. Y estudié letras clásicas y en realidad me enamoré del griego. El latín quedó ahí un poco como olvidado. Y bueno, en letras clásicas, si bien no hay una formación de teorías de la traducción ni nada, uno se la pasa traduciendo y tomando clases de gramática y de sintaxis y de lingüística, etcétera. Entonces eso creo que también me formó mucho para traducir, ¿no? Aunque no eran la gramática y la sintaxis de mi propia lengua o de mis propias lenguas, uno siempre está haciendo la comparación y rellenando con los conceptos y con los fenómenos que observa en la otra lengua los que suceden en la propia. Entonces, eso me ayudó mucho. Pero pues no, yo nunca pensé que iba a terminar traduciendo portugués. En realidad mi expectativa era más bien como dedicarme a la investigación en letras clásicas, etcétera. Pero no, sucedió que me vinculé también en esa época con un seminario de traducción literaria que sucedía ya en la época de la maestría, un seminario de traducción literaria que sucedía en la UNAM. Y ahí fue donde empecé a traducir obras literarias. Pero antes de ese seminario, yo ya había hecho traducciones para una editorial que me contactó porque andaba buscando traductores del portugués, y una amiga le dijo que me conocía y que yo tal vez podría. Y agradezco mucho a ese editorial que me haya abierto sus puertas sin haber tenido yo ninguna experiencia previa. No era una editorial que publicara libros literarios, así si pudiéramos hacer una división tajante entre lo literario y lo no literario, que dudo que se pueda hacer. El primer libro que traduje para esa editorial y que se publicó fue un libro sobre eutanasia, ¿no? Que tenía textos legales, que tenía muchísimos términos técnicos. Y para esa editorial traduje infinidad de libros, traduje decenas de libros, y algunos eran de la teología de la liberación, otros, y yo no soy religiosa, entonces me implicó muchísima investigación. Le pedía los misales a mi abuela, cosas por el estilo, que es algo que también me encanta de la traducción, porque siempre te saca de tu espacio de confort, te lleva a unos territorios léxicos, temáticos que jamás te imaginaste que ibas a tocar, y acabas ahí y aprendes muchísimo. Entonces, yo no reniego de ninguna de estas experiencias de traducciones no literarias, y me sirvieron muchísimo para traducir después literatura. Yo creo que hubiera sido mucho más precario mi inicio en la traducción literaria, por así decirle, si no hubiera pasado primero por esa práctica constante. Y bueno, entonces yo empecé a vivir de la traducción poco después de salir de la carrera con esta editorial. Y había textos de Leonardo Boff, textos de un autor que se llama Rubén Alves, que habrá quien califique como literarios, habrá quien califique como no, ciertamente tiene una intención literaria. Entonces, bueno, en fin, me tocó hacer un poco de todo. Y también me enseñó a perderle miedo a los textos originales, porque una cosa que yo notaba en letras clásicas es que había un gran miedo hacia el original. Yo sentía eso, yo sentía que los traductores de clásicas
al estar frente a estas enormes figuras fundadoras de la cultura occidental, le tenían mucho miedo al texto, y entonces eso redundaba en traducciones palabra por palabra, traducciones muy literales que le quitaban a Homero su sencillez, o que transformaban autores incluso que defendían la claridad en autores nada claros en nuestra propia lengua, ¿no? No siempre, claro que hay excepciones, pero en letras clásicas noté que esta era una de las tendencias. Y al estar trabajando con textos que no eran consagrados, que no eran la gran literatura, le metí las manos a la masa del lenguaje y me di cuenta de hasta qué punto uno puede tener esta relación de temor y de respeto hacia el original, y hasta qué punto uno tiene que superarla y poner un poco de su propia naturaleza en esos textos. Claro, es inevitable meter la naturaleza propia en una traducción, pero a veces uno puede ser un poco más deliberado en ese gesto. Bueno. Por ahí va la cosa. Entonces, en el contexto de este seminario, traduje, bueno, en la maestría, cuando estudiaba la maestría, tomé un seminario de traducción de poesía con Pedro Serrano, y en ese contexto traduje un poema que se llama Poema Sucio, de Ferreira Goulart, que fue interesantísimo para mí como experiencia de traducción, porque me llevó a percibir que el ritmo que había en ese, es un largo poema, es un poema como de 70 páginas, que escribió el poeta cuando estaba exiliado en Argentina, perseguido por todas partes, durante los años 70, y pues sentía que se iba a morir, ¿no? Entonces escribió ese largo poema un poco como su testamento, ¿no? Vital. Finalmente no se murió, luego se volvió de derecha, por desgracia, pero es un gran poema. Y ese gran poema tiene un ritmo que no necesariamente se refleja en el corte de verso. Entonces yo decía, ¿dónde está este ritmo? ¿Por qué lo estoy percibiendo y por qué no está gráficamente representado? Y me empecé a dar cuenta de que casi todas las cláusulas sintácticas, las construcciones sintácticas que el poema tenía eran endecasilábicas. A veces iban hacia el octosílabo, etcétera, pero mayoritariamente endecasilábicas, aunque el autor cortara los versos como si fueran verso libre. Y entonces ahí tuve que tomar la decisión de yo preservar ese ritmo endecasilábico, obviamente respetando el corte libre de verso del autor. Y eso me hizo como darme cuenta de lo importante que es a la hora de traducir poesía, escuchar poesía, saber cómo suena en el original, para poder ver qué se hace con eso. Súper interesante, de verdad. O sea, esa frase yo creo que me la guardo. Para traducir poesía hay que escuchar. Y la he aplicado en otros casos. Por ejemplo, en mi traducción más reciente de un libro de poesía, que es el libro de poesía de... Ay, perdón, es que el gato está haciendo un escándalo aquí, me distrae. Lo voy a sacar, perdón. Ok. Mientras te voy pasando una pregunta del público de Mark Gamis, que nos dice Hola, que Mar. la primera publicación es crucial. ¿Qué puedes recomendar a un traductor que no ha sido publicado para que pueda darse a conocer? Bueno, pues es que también depende desde dónde empiece, porque por ejemplo, para mí la primera publicación pues no fue literaria. Yo no estaba pensando en darme a conocer, ni tenía ninguna intención de ese tipo, sino que quería que me pagaran porque estaba empezando a vivir de mi trabajo. Y me daba cuenta de que, por ejemplo, vivir de traductora era mucho más mejor remunerado que vivir de profesora, porque yo lo primero que hice fue dar clases. Entonces, pues eso, traduje por eso. Y no estaba pensando como en la visibilidad que tiene la figura del traductor. O sea, no fue tanto una estrategia, sino que las cosas se fueron dando más laborales, naturales, y de pronto ya estabas en el camino de la traducción literaria. Exacto, sí. Ahora, en el caso de la traducción literaria, bueno, sucedió que traduje esta novela decimonónica del Ateneo en el contexto de un seminario que tenía lugar en la UNAM, dentro de la cátedra Guimarães Rosa. Yo no conocía a este autor, debo decir que no lo conocía, y es un gran clásico de la literatura brasileña, es Raúl Pompeia, y la novela se llama El Ateneo. El Ateneo es el nombre de una escuela y es una novela de formación. Bueno, pues yo estoy muy agradecida de que este proyecto haya acabado en mis manos, porque se volvió una de mis grandes pasiones. Y esa, pues digamos que fue mi primera experiencia como más visible, que tampoco lo fue tan visible, pero bueno, pues ya es la traducción literaria, funciona un poco como un puente hacia la visibilidad.
Ok, entonces tu primera obra publicada de traducción literaria fue El Ateneo. Ajá. Y ya para entonces, ¿cuántos libros o textos habías publicado de divulgación? 15, 16, yo creo, más o menos, de otro tipo. Sí. Bueno, entonces, el Ateneo fue una experiencia maravillosa para mí, porque es un lenguaje sumamente complejo el de este autor. Es un autor con una enorme adjetivación, con términos muy pomposos que se manejan en un registro muy elegante y que los estudiantes brasileños sufren porque los ponen a estudiar, esos textos que te ponen a estudiar en la prepa cuando no quieres saber de estas grandes obras de importancia histórica y lenguaje complicado. Y lo odian tanto que yo hasta le creé una cuenta de Twitter al autor porque no podía ser. Yo a veces buscaba en Twitter las cosas que decían de él y era las cosas que pasaban en una calle de su mismo nombre. Así de, hubo un incendio en la calle Raúl Pompeya. Y yo decía, ay, no puede ser que solo hablen de la calle con este autor tan maravilloso que tienen. O bien, qué asco, estoy leyendo este libro y, o sea, no podía usar menos adjetivos, es que flojera, no pasa nada en esta novela. Y en efecto, es una novela donde pasan pocas cosas, pero hay que verla en su contexto político e histórico. En el siglo XIX brasileño, estaban en el momento en el que él escribió esa novela a los 25 años, en juego pues la abolición de la esclavitud. El autor era abolicionista, fervoroso, apasionado abolicionista y republicano, porque Brasil es muy extraña esta parte de su historia. Se independizó antes de volverse una república, se independizó con una monarquía, con los descendientes de la casa de Braganza, de los reyes portugueses, y eso es muy extraño y marca muchísimo la sociedad brasileña de esa época. Muy extraño si lo leemos desde nuestros países que luego se volvieron repúblicas, ¿no? Y abolieron la esclavitud muy rápido. En Brasil se abolió hasta 1888. Entonces, este libro fue escrito en ese contexto y está parodiando, porque pues, él era un ardiente republicano, toda la retórica de la clase acomodada de ese siglo XIX. Las clases que se dan en un internado de la gran crema innata de la sociedad carioca de la época. Y entonces es un texto muy sarcástico, muy lleno de parodias y además es un libro que está ilustrado. Ilustrado por el autor. Fue el primer libro en la historia de la edición brasileña con ilustraciones hechas por un autor conocido. Entonces, lo que hice para la edición que salió en la UNAM fue también incluir las ilustraciones, porque me di cuenta de que había un diálogo estilístico. Bueno, y no me di cuenta yo sola, sino que hay estudiosos que también lo han señalado. Es un libro muy estudiado. Que hay un diálogo estilístico entre lo que se está diciendo en el texto. Si el texto de pronto es medio caricaturesco, la ilustración que lo acompaña es caricaturesca. Si de pronto es lírico, la ilustración tiene tintes más líricos. Y me encanta porque el libro salió ilustrado y además es, creo que, mi mejor trabajo. Okay. Y es mi mejor trabajo, voy a decir por qué, porque tuve muchas oportunidades de revisarlo. Lo revisé antes de trabajarlo en seminario, lo revisé con el seminario, lo revisé después cuando se entregó a publicaciones de la UNAM. Cuando dije, le dieron el visto bueno años después, lo volví a revisar para que saliera. Cuando ya estaba formado, lo volví a revisar con Mauricio López Valdés, que fue el editor que me ayudó a que esto saliera bien. Y luego lo volví a revisar porque lo reeditó la casa lo reeditó entonces con Aculta. Entonces hay 2 ediciones del Ateneo en México y la última está más revisada que la primera. Además le escribí un prólogo de 70 páginas contando toda esta situación del contexto, de la vida del autor. Sí, entonces, pues sí, esa investigación sobre el siglo XIX brasileño me sirvió mucho para otros proyectos que he trabajado del siglo XIX brasileño, entre los cuales está el actual que estoy trabajando ahora, que es la traducción de los cuentos completos de Machado de Asís. Bueno, ciertamente tengo que decir que en mi caso la visibilidad que he tenido como traductora está un poco relacionada con la visibilidad que he alcanzado como escritora. Y eso me parece injusto, porque considero que algunos de mis mejores trabajos son traducciones y no mi obra propia. Entonces,
creo que estoy como, ahora quizá ya más por mi trayectoria como traductora, también entro en el radar de las editoriales, pero inicialmente creo que empezaron a verme las editoriales como una posible traductora para sus obras, porque me veían también como una escritora que estaba por ahí. Es triste que eso suceda porque hay traductores maravillosos, habilísimos, que no tienen esta visibilidad de autores y que tendrían que gozar de la visibilidad por su propio trabajo como traductores, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho que existan estos espacios como los que abre la Metli, y ojalá existan otros, los que abre el Círculo de Traductores, por ejemplo, también, para que los traductores puedan visibilizarse, ¿no? Y hablar de lo que hacen, de lo que significa su trabajo, que es un trabajo crítico, creativo, profundo, en fin. Bueno, pues esa es mi historia con el Ateneo. Les voy a mostrar las dos ediciones. Esta edición. Ajá. Esta es la de la UNAM. Tiene el prólogo y las ilustraciones del autor. A ver si me sale algo. A ver, ¿alguna ilustración? Están escritas a dos tintas. Ahí están los estudiantes tomando la clase. ¿No? Y bueno, esta, que es la de Conaculta, no tiene el prólogo, ni tiene las ilustraciones, pero tiene un texto más revisado, así que, y es más barata. Así que pueden optar por una o la otra. Ok, oye Paula, antes de que nos compartas alguna lectura, acá por el muro de Facebook nos está preguntando María Rojas, y hablando un poco, yo creo, ligándolo un poco a esto de ser autor, ser traductor, ser visible o invisible, pregunta ella, ¿cómo impactaron en tu carrera como traductora los premios que has recibido y cuál crees que es la relación del mercado editorial mexicano con la literatura brasileña? Es decir, si has tenido problemas con la selección de ciertos autores o textos. Se me hace una pregunta, pues, compleja. Son dos preguntas, en realidad. De realidad. La de los premios, bueno, pues seguramente sí, o sea, no todo es como discernible para mí, pero seguramente los premios sí, porque te visibilizan. Ajá. En el caso del premio de traducción Margarita Michelena, como no lo gané con una obra brasileña, me hubiera encantado, pero no lo gané con una obra brasileña, lo gané con la traducción de una obra portuguesa. Ajá. Y sí siento que impactó en mi visibilidad en Portugal, porque yo creo que empecé a entrar en el radar de Portugal y me han dado más traducciones de autores portugueses desde entonces. Supongo que es por eso, supongo que me ha ayudado en ese sentido. En el caso de, ¿cuál era la otra pregunta? Sobre si... Bueno, que sí, ¿cómo te habían servido los editores? la relación entre el mercado editorial mexicano y la literatura brasileña? Pues, híjole, es también una pregunta muy complicada de responder porque creo que hay interés por algunos autores que ya están consagrados y pues no hay como duda. Por ejemplo, Clarice Lispector es una autora que le interesa al mercado. Y así hay algunos otros pocos casos, pocos. Rubén Fonseca, por ejemplo, está muy traducido en México también, por Regina Crespo y Rodolfo Mata, por ejemplo. Entonces, ahí, por ejemplo, sí son, creo que, intereses del mercado editorial mexicano en la literatura brasileña, en ciertas figuras consagradas. Yo he intentado, también porque tengo pues mucho interés en lo que sucede en la poesía contemporánea brasileña y la leo con frecuencia, y tengo un gran acervo de poesía contemporánea brasileña aquí en mi casa, que también creo que voy a empezar a compartir en traducciones en un blog que tengo, que se llama Traicionar es Preciso. ¡Qué lindo! Me han criticado el título por la palabra traicionar, pero bueno, si quieren ahorita hablamos de eso. Bueno, es un juego con la frase navegar es preciso, ¿no? Exacto, que además tiene el doble sentido de necesario y de exacto, ¿no? Bueno. Oye, bueno, esto se liga a otra pregunta del público. Marga Miss te pregunta, no era Marga Miss, se me perdió, pero alguien preguntaba, Sofis Caret, ¿qué sí que es mejor aprender, el portugués de Portugal o el portugués de Brasil? ¿Y qué es más frecuente en el campo laboral? ¿Para traducir es necesario aprender ambos? ¿Cambian mucho? Ok, voy a terminar de traducir primero la pregunta anterior. Tengo este interés por la poesía contemporánea brasileña y en este sentido he intentado infructuosamente en México que los editores se interesen por publicar algunas obras de poetas brasileños contemporáneos, vivos, relativamente jóvenes.
y no han encontrado salida. Me da mucha tristeza decirlo. Es un esfuerzo constante, 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 que no porque no encuentren salida hay que dejar de hacer, pero ciertamente mis proyectos de poesía contemporánea brasileña han aparecido publicados en Barcelona, con un editor que se llama Aníbal Cristóbal, que tiene una editorial que se llama Kriller 71 y que tiene muchísimo interés en publicar poesía contemporánea brasileña. Entonces, es difícil, o sea, si no van ustedes a traducir a los grandes autores comercialísimos, conocidísimos, tienen que hacer una gran labor de convencimiento, preparar bien el proyecto, preparar una muestra de traducción, explicarles por qué es importante, por qué les parece, cómo va a dialogar un poco con nuestra, o tener ustedes claro por qué, y también conocer a las editoriales, no en el sentido de que sean tus cuates, pero sí en el sentido de que conozcas cuál es su línea, qué cosas les interesan y qué cosas no, para no llegar de pronto con una editorial que edita divulgación científica y presentarle un poemario lírico o algo así. En fin, estoy poniendo un ejemplo un poco burdo, pero estudiarlas las editoriales. Ahora, sobre el portugués brasileño y el portugués, pues no hay ninguno que sea mejor que otro. Yo creo que ahí depende de qué intereses tengas. Yo, como mi experiencia con el portugués de Brasil es muy, muy, muy cercana, eh, debo decir que me cuesta más trabajo traducir del portugués de Portugal, me siento un poquito más insegura. Lo hago igual con mucha responsabilidad y siempre consultando a los autores, cuando se puede consultar a los autores o a gente pues que venga de Portugal o que tenga conocimiento de esos autores, o yo siempre pregunto mucho, investigo mucho, 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 creo que es muy importante hacer eso, pero no sabría decir cuál es más interesante, tampoco en términos laborales, no sé, pasamos también por un mal momento para las editoriales y las librerías, entonces realmente así ya pensándolo en términos muy fríos, ¿qué puede suceder? Puede suceder que sea más difícil cada vez encontrar apoyos para traducir autores brasileños, porque Brasil está pasando por una fase de retroceso político impresionante, está en manos de una derecha cavernaria a la que lo último que le interesa es la cultura, y todavía subsisten algunos apoyos a la traducción de autores brasileños. Está abierto, de hecho, ahorita uno de esos apoyos, el apoyo de la biblioteca, de la Fundación Biblioteca Nacional. Es el programa de apoyo a la traducción y edición de autores brasileños en el exterior, algo así. Pero uno nunca sabe cuánto tiempo van a existir esos apoyos, están sujetos a estos giros políticos continentales y ciertamente muchas editoriales mexicanas no se animan a publicar autores desconocidos en México o poesía, por ejemplo, que se tiene la idea de que es menos comercial, si no van a contar con un apoyo. Hay apoyos del gobierno portugués para la traducción de autores portugueses y africanos. Y también está el apoyo ProTrad, que en México apoya la traducción del FONCA, ¿no? Y apoya la traducción de obras en cualquier otra lengua traducidas al español. Pero en el caso de Brasil, yo puedo decir que muchas de las cosas que traduje fueron con ese apoyo de la Fundación Biblioteca Nacional, y este apoyo se vio fortalecido por los gobiernos progresistas que tuvo Brasil durante los años 2000 y que se acabaron. Entonces, ciertamente la política de los países impacta mucho la posibilidad o imposibilidad de traducir obras o de editar, porque traducirlas pues uno las traduce, pero de que los editores se interesen en sacar un libro que en principio quizá no los convenza mucho, pero bueno, con el apoyo igual se lanza, ¿no? Ok, yo justo te iba a preguntar a dónde recurrir, a quién recurrir si quieres traducir del portugués al español. ¿Recurres a fondos en Portugal, en Brasil o mexicanos? ¿Qué es lo más común? Yo personalmente, pues la mayoría de las cosas que he hecho han salido con los apoyos de la Fundación Biblioteca Nacional más que con los del ProTrad, pero por ahí creo que también alguna cosa el apoyo del ProTrad. La verdad no lo tengo muy claro, porque una característica de estos apoyos es que los piden las editoriales. No los pide uno como traductor para sí mismo y no nos van a pagar a nosotros como traductores directamente, sino que ese pago es para la editorial y una vez que el libro se publica, creo que recibe el apoyo. Algunos no sé si por adelantado o algo, pero en fin,
cada programa tiene sus propias características, están muy acotados, muy bien definidos, y entonces a veces uno no le queda muy claro. Pero es Dinero recibió la como editorial. traductor, ¿no? O sea, que tú como traductor estés enterado qué subsidios hay para decirle a la editorial, mira, hay estos apoyos Sí, para que eso se sí. fijen. Bueno, para traducir del portugués está para autores brasileños. Bueno, para traducir del portugués está el ProTrad, que es para traducir de cualquier lengua, autores en México. O también para que otras editoriales, si alguien de otro país nos escucha, publiquen, traduzcan del español autores mexicanos a sus lenguas. También existe ese apoyo en el ProTrad. Entonces podemos pedir el ProTrad, y ya para el portugués específicamente, si el autor es portugués o africano, se puede pedir el apoyo de la, ahora me acuerdo porque les digo el nombre, antes era el apoyo del Camões, del Instituto Camões, pero ahora está funcionando, me parece que se fundió un poco ese programa con el apoyo de la Dirección General del Libro, de los archivos y de las bibliotecas de Portugal, y juntos lanzaron una convocatoria que se llama Línea de Apoyo a la Traducción y Edición de autores pues, portugueses y de países africanos de lengua portuguesa. Súper. Depende un poco de qué estén traduciendo. Sí, es un buen dato. ¿Has traducido autores brasileños y la ¿Perdón? ¿Has traducido autores africanos de lengua portuguesa? No, bueno, un cuento. Un cuento de José Luis Mendonça, y muy recientemente me costó muchísimo trabajo porque es un portugués de Angola que tiene mucha presencia del quimbundo. Tuve que consultar gente que sabía de literaturas africanas y gente que tenía vínculos con autores de Angola, e incluso hablantes de Angola, con los que pude hablar también. Pero bueno, aquí en México hay una traductora maravillosa que traduce mucha literatura africana que se llama María Auxilio Salado, y búsquenla porque de verdad que es una de las traductoras que yo más admiro en este país, del portugués, y ella tiene mucho trabajo con autores de lenguas africanas. Ok, muchas gracias. Oye, aquí en el público nos hacen una pregunta que se relaciona con el título del círculo de las charlas. Dice Marco Antonio, para ti, Paula, ¿cuál es la principal razón por la que los traductores tienen que ser considerados creadores, incluso autores? Bueno, creo que porque lo somos, es decir, no podemos evitar nuestra presencia en los textos que traducimos, y es una presencia que muchas veces es consciente, es decir, es la serie, en el sistema de decisiones que tomamos, en la lectura crítica que hacemos, participan, no es una cuestión de inspiración, sino que participan las herramientas que tenemos, nuestra formación, nuestras lecturas previas, nuestra historia, nuestras condiciones de trabajo, las herramientas con las que contamos, con las que podemos armarnos para enfrentar ese texto. Y es un trabajo creativo, en el sentido, es creativo desde el momento en el que se desmenuza el texto críticamente para para entender cómo está funcionando y cómo podemos recrearlo y rearmarlo en nuestra lengua. Eso es un ejercicio creativo, crítico. Y también ya el hecho de rearmarlo es un trabajo irrepetible. Cada traductor va a presentar una traducción absolutamente distinta a la de otro traductor. Y también además es un trabajo efímero. A mí me gusta mucho pensar que es efímero, y que ninguna traducción es eterna ni definitiva, sino que la pluralidad de traducciones no solo existe en el presente, sino a lo largo del tiempo. Se va formando como una especie de coro, ¿no?, de las múltiples traducciones que existen quizá de una misma obra. Entonces me encanta que existan varias traducciones de un mismo libro. Sí, sí, claro, es una conversación en el tiempo. Ok, Auxiliadora Ferreira desde Bahía, Brasil, te pregunta que si la teoría tiene alguna importancia en la práctica de la traducción literaria. No podría responder en general. Respondo en mi caso particular. Yo no me formé en teorías de la traducción, no soy traductóloga. Trabajo con las herramientas que me ha dado la formación en literatura, en letras, y mucho con mi propia intuición y mi propia capacidad de leer textos que vienen un poco de toda esta historia que he contado. Entonces, en mi caso, a veces puedo encontrar en la teoría cosas que me interesan o que tienen ecos de lo que sucede en la práctica, pero nunca he encontrado una propuesta teórica
que pueda aplicarse en la generalidad de los casos, en la generalidad de los autores, en la generalidad de un texto. Es muy, encuentro como ecos de cosas que me funcionan y bueno, pues es muy interesante, porque es algo muy interesante de leerse, pero no, en mi caso no trabajo pensando en la teoría. Ok, muchas gracias. Bueno, no sé si nos gustas leer un fragmento. Me has comentado antes de iniciar la charla que querías leer un fragmento del Ateneo de Raúl Pompeya. Me encantaría, porque creo que es uno de esos entusiasmos compartidos que no han todavía producido el entusiasmo que quiero que las traducciones. Ok. Además está pasando aquí un señor vendiendo, entonces yo mejor me silencio. Mira, te voy a acompañar con el logo de Ametli, que se me hace muy bello. Y no sé si gustas leer, que será unos 5 minutos o algo así, ¿no? Unos 3, 5 minutos y te acompaño silenciado. Ok, muchas gracias. Bueno, en el Ateneo hay todo un entrecruzamiento de... hay una correspondencia entre el placer, la sensualidad del propio lenguaje y la del cuerpo, y la deglutición y la adquisición de conocimiento. Es un texto que yo no sé, ahora que los derechistas en Brasil están haciendo listas de libros prohibidos, no sé cómo no han prohibido este. Porque, bueno, además es un texto que está marcado por una sensualidad homoerótica muy clara. El autor se suicidó posiblemente por acusaciones de homosexualidad, obviamente cargadas de motivaciones políticas, pero básicamente por eso. Entonces, les voy a leer un trozo del Ateneo, de la parte donde él está aprendiendo y del placer que le causa el conocimiento, la adquisición de conocimiento. Porque yo digo que este texto es un texto como que es como carne, es un texto tan sustancioso que casi se puede palpar, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy. Entré en la geografía como quien entra en su casa. Las anfractuosidades liminares de los continentes se deshacían en los mapas para mayor brevedad de mi trabajo. Los ríos dispensaban los complicados detalles de sus meandros y afluían a mi memoria abandonando el declive natural de las vertientes. Las cordilleras, inmensa tropa de elefantes amaestrados, se acomodaban en sistemas de facilísima orografía. El número de ciudades importantes del mundo se reducía sumiéndose en la tierra para que no tuviera yo que memorizar tantos nombres. El número de pobladores se redondeaba, perdía las fracciones importunas en detrimento de los nuevos censos y para mayor gravamen de los úteros nacionales. Una afortunada mnemotecnia me enseñaba a enumerar los estados y las provincias. Gracias a la destreza de Sánchez, no había incidente conocido sobre la superficie terrestre que no se me adhiriera al cerebro, como si mi cabeza fuese por dentro lo que la esfera del mundo era por fuera. La gramática, a su vez, se me abría como un cofre de confites de Pascua, color cielo y azúcar. Elegía los adjetivos al capricho como si fueran almendras endulzadas por las circunstancias adverbiales de la más agradable variedad. Los amables sustantivos propios y comunes revoloteaban en torno mío como criaturitas aladas de alfeñique. La etimología, la sintaxis, la prosodia, la ortografía, 4 grados de dulzura en una misma degustación. Cuando mucho me molestaban al principio, las excepciones y los verbos irregulares, como esos feos confites crespos de chocolate que, una vez en la boca, resultan sabrosísimos. Y luego viene aquí un párrafo que voy a leer de todas maneras. Yo creo que se van a perder un poco los referentes culturales porque habla de la historia de Brasil. Obviamente me implicó también una investigación traducirlo, pero me gusta cómo cierra. La historia me deleitó en grado sumo. Desde los misioneros de la catequesis colonizadora que salían hacia mí con anchieta, visiones de bondad que recitaban selectas estrofas del Evangelio de las selvas, mandando por delante, coronados de flores, por la ancha vereda de arena blanca, los alegres columins, aprendices de la fe y de la civilización, haciéndose acompañar por la turba salvaje del gentío color corteza de árbol, emplumado, moteado con 1000 tintas, en respetuosa contrición de domado fetichismo, abultando el seno, saliendo del fondo de la selva oscura como una marcha fantástica de troncos, hasta los tiempos de la independencia. Compleja vocación de arcos conmemorativos de las alboradas del Rocío.
y de anchas de rocío y de ansias de patriotismo infantil, un príncipe fundido cabalgando sobre una fecha, mostrando a los pueblos en su pañuelo el lema oficial del Ipiranga. Más abajo, punteadas por las selvas del Cerro de Santo Antonio, las aclamaciones de un pueblo mezclado que dejó morir a Tiradentes para desgañitarse en vítores al ramo de café de Domitila. Este ramo de café de Domitila fue uno de esos casos en los que tuve que clavarme en la historia. Decía yo, ¿qué diablos es este ramo de café de Domitila? Tiradentes es un grande héroe nacional que participó en un movimiento que se llamó la Inconfidencia Mineira, que fue un primer movimiento independentista brasileño fracasado y brutalmente reprimido. Es un mártir de la independencia brasileña. Pero Domitila, ¿quién era? Bueno, entonces me puse a buscar, y por ahí encontré una referencia, y resulta que, bueno, está en un libro que se llama A Marquesa de Santos, Paulo Setúbal, un autor de finales del 19, principios del 20, dice que Pedro I, creo que sí era Pedro I, es que tengo muy mala memoria, perdón, por aquí tengo la nota. Pedro I disolvió el Congreso en parte porque su amante, que era esta Domitila, lo incitó a disolverla. Y cuando él volvió de la disolución del Congreso, Domitila tomó un ramo de café, porque en ese momento el café era el principal producto de explotación y la fuente de riqueza para la aristocracia brasileña, y se lo puso en el sombrero como símbolo de los buenos brasileños. Y me parece que es muy actual esta frase de Raúl Pompeya. Estamos leyendo un discurso pomposo, decimonónico, pero finalmente Brasil, por desgracia, sigue siendo el Brasil que dejó morir a Tiradentes, ¿no? Para poner el ramo de café de Domitila en el sombrero del emperador. Entonces, bueno, pues encontré esa resonancia. En fin, hay muchos ejemplos así. Hay un ejemplo de cómo el diccionario es como un mundo y penetrar en las palabras es como penetrar por los callejones, y hay grandes avenidas y luego están los callejones de las groserías, que son callejones oscuros. En fin, es un libro que se tiene que leer, yo creo que como poesía, no buscándole una trama muy rica, pero sí en el placer, desde el placer del lenguaje. Y bueno, pues ese es el Ateneo. Tengo otros proyectos, me entusiasma mucho el proyecto en el que estoy trabajando actualmente, que es la traducción de los cuentos completos de Machado de Asís, pero es un proyecto que está en una fase inicial y es muy titánico. Solo lo podría realizar con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte por sus dimensiones, porque pues son más o menos 3,000 o 4,000 páginas las que va a tener la traducción total, y son casi 200 cuentos. No están traducidos todos al español, algunos sí, muchas veces, pero otros nunca. Entonces me emociona muchísimo, muchísimo, pero creo que ya no tenemos tiempo, ¿no? Ya nos acercamos hacia el fin de la hora. Ya va a empezar el doctor Gatell, como decía Lucre en la plática pasada. No te oyes, Cris. Eso te iba a decir, ¿me oyes o no me oyes? No, si te quieres extender adelante. La primera charla incluso teníamos pensado que durara 1 hora, pero la gente seguía preguntando y Lucrecia también comentando y duramos un rato más. Entonces, como quieras, tú decides todo. No, pues no sé si hay más preguntas o cómo estamos. Bueno, alguien preguntaba sobre, mira, ahorita te digo, bueno, sobre lo africano nos preguntaron, pero como Alex Olvera, pero como yo ya te había preguntado unos segundos antes, ya tocaste ese tema. Y alguien, Filiberto García Allen, pregunta, yo tengo La tristeza extraordinaria de Leopardo de las Nieves, editado por Almadía. Paula es la traductora. Ojalá nos pueda decir algo de su experiencia de traducir este libro. ¿Qué nos platicas al respecto? Ese fue no diría que fue un proyecto exclusivamente personal, pero sí era un proyecto personal porque, a ver, me explico. Yo había leído ese libro en un viaje que hice a Brasil, me lo compré. Y me gustó y dije, ay, estaría bueno traducirlo. Y resultó que Almadía también tenía interés ya lo habían leído en Almadía y tenían interés en publicarlo. Entonces es un proyecto personal, pero no porque también no tuve que convencer a un editor, el editor ya estaba interesado. Fue como una gran coincidencia. Yo ya tenía una parte de la traducción iniciada, porque una cosa que yo hago y que recomiendo que hagan, la verdad, es que no tengan pena y les escriban a los autores cuando quieren traducir sus obras,
tenemos Facebook y tenemos cosas que no teníamos antes. Entonces yo por redes sociales había entrado en contacto con el autor y le había dicho, oye, me interesa este libro. Él me mandó el texto. De hecho, eso fue lo primero que sucedió. Él me mandó el texto, lo leí y dije, estaría bueno traducirlo, y después lo compré. Y empecé a traducirlo y tenía parte del trabajo avanzado. Y bueno, cuando Almadía lo quiso traducir, le mandé mi prueba de traducción y fue el primer trabajo que hice con Almadía, fue el de la traducción de Joka Heinerstejón. Y bueno, mi experiencia con la traducción del libro no es un libro que presente grandes dificultades, pero me gustó mucho la oportunidad que tuve de en un viaje a Brasil pasear con el autor por el barrio del Bom Retiro en São Paulo, que es el barrio donde tiene lugar esta historia. Y entonces fue muy lindo porque el autor lo escribió pues durante también una experiencia que tuvo con un teatro, con una obra de teatro que se montó en un teatro en ese barrio, y el libro salió a partir de su convivencia con ese barrio. Entonces el espacio físico era muy importante. Entonces fuimos paseando por las calles y me decía, mira, ese es el teatro que sale en la novela, ese es el mini súper que sale en la novela, ese es ¿no? Entonces yo ya había traducido el libro para entonces, pero no se había publicado, y a partir de ese paseo volví sobre mi traducción y le cambié algunas cositas. Muy Sí. bien, oye, pues qué experiencia, sí, es variado, ¿no? Cada autor y cada editorial y cada proyecto o cada género literario demanda cosas diferentes. Fíjate que por acá también nos están preguntando, muy activos, varias cosas. Primero, Radina Dimitrova te manda a felicitar y dice, ¿nos leerías algo de poesía que has traducido y que te haya marcado de manera particular? Renata te pregunta, ¿cuáles han sido los mayores desafíos al traducir a Machado de Asís? Mauricio Álvarez, ¿cómo se podría fomentar el conocimiento de autores brasileños? Y esto se une a algo que te iba yo a preguntar, ¿qué autores necesitaríamos como mexicanos conocer en esta relación sur-sur México-Brasil? Esa yo te la iba a hacer. Y Carlos Quinto dice que le gustaría tener clases de traducción literaria con Paula en la ENALT. Wow, pues bueno, son muchas cosas para ver, pero tú nos dices que puedes responder, que nos puedes compartir. Bueno, pues, a ver, autores. A mí me interesa mucho lo que está pasando en la poesía en Brasil actualmente. Me gustan mucho las apuestas de Adelaide Ivanova, por ejemplo, de Ricardo Domenech. Creo que es uno de los grandes, grandes autores de poesía de Brasil actual. Él está en Alemania, pero pues su lengua de escritura es el portugués, obviamente es brasileño, ¿no? Y sus poemas son maravillosos, llenos de juegos de sentido, sonido, también poesía erótica, gay, muy, muy bonita, mucha carga política, que a mí es algo, a mí en lo personal me gusta muchísimo la poesía que tiene que ver, que tiene una fuerte carga política, pero no es una carga política, digamos, burda, sino que está muy imbrincada en el texto y en sus significaciones, y incluso en sus alusiones, en fin, no sé cómo expresarlo, pero es una poesía muy compleja. Yo no la he traducido porque es muy compleja. He traducido algunos poemas suyos, pero me gustaría traducir libros enteros suyos, pero no me he animado porque sí necesita mucho tiempo y mucho trabajo, pero búsquenlo si pueden. Hay traducciones suyas al español en la editorial, pues creo que en Kriller 71 se publicó El ciclo del amante sustituible en traducción de Aníbal Cristobo. Si no se publicó en Kriller 71, se publicó El ciclo del amante sustituible en español, con traducción, si no me equivoco, de Aníbal Cristobo. Corríjanme si estoy diciendo alguna barbaridad. Adelaide Ivanova, no sé si está traducida al español, pero tiene un libro maravilloso que se llama El martillo, que también tiene una fuerte carga política de izquierda. Hay experimentos que se han dado a partir de los últimos acontecimientos en Brasil, y ahorita no me voy a acordar del nombre del poeta, pero hay un libro que se llama Sessão, que lo que hizo el poeta, híjole, me da mucha pena no acordarme el nombre del poeta ahorita, pero el libro, bueno, se llama Sessão, o sea, sesión, y lo que hizo el poeta fue recopilar todos los discursos de los senadores que votaron por el impeachment de Dilma en una votación espantosa donde todos votaban por Dios y por la familia, y en fin, y los versificó y los convirtió en poemas. Y todo eso se convirtió en un libro de poesía que se llama Sesión, por ejemplo. Hay muchas cosas así experimentales. Me gusta mucho, mucho un narrador
Ay, es que en el momento de que me hacen las preguntas, siempre se me van los nombres. Ahora me voy a acordar de ese nombre. En fin, yo creo que lo que tienen que hacer es buscar poesía brasileña contemporánea y leer todo lo que puedan. Hace poco salió, por ejemplo, el traductor Sergio Ernesto Ríos, sacó una selección que se puede encontrar en internet de 7 poetas brasileñas. Hay poetas que me gustan mucho, como Edmilson de Almeida Pereira, que está en Minas Gerais. Ricardo Aleixo, por ejemplo, son poetas afro-brasileños. Pues no sé, si quieren en los comentarios después podemos hacer una lista y dejar una lista ahí de mis autores recomendados. Una autora que me gusta mucho es Verónica Stiger, y tengo una traducción de ella que se publicó en Antílope, que se llama O Pisani Sviata. El título está en polaco, pero el libro está en portugués. Y es un libro chistosísimo, pero todo lo que ella hace es muy gracioso y muy inteligente. A mí me gusta mucho el humor también. Y bueno, Angélica Freitas, desde luego, es una poeta a la que yo traduje, pero que está muy traducida a muchas lenguas, y que es feminista, graciosa, irreverente, divertidísima y profundísima y filosísima, que les recomiendo mucho que lean también. Ana Martins Márquez, en fin, hay infinidad, infinidad, infinidad. Muchos de los que me gustan a mí, de mis pasiones individuales, están en mi blog. Si se quieren meter a mi blog, ahí hay mucha poesía y narrativa brasileña. No toda me gusta, porque ese blog surgió a partir de mi trabajo. Durante 2 años y medio di clases de literatura brasileña en el Colegio de Estudios Latinoamericanos. Y no, los alumnos no hablaban necesariamente portugués, entonces tuve que traducir muchísimos materiales, muchísimos, muchísimos. Y entonces esos materiales están casi todos en mi blog. Mi blog tiene materiales que van desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Especialmente los más recientes, los de los siglos XX y XXI, sí son mis preferencias, y las cosas más históricas no son mis preferencias. Pues hay textos ahí como de los exploradores y los colonizadores, y etcétera, que de todas maneras traduje, y no hay nada del siglo XVIII porque me parece que es un siglo muy aburrido literariamente en Brasil, es el único siglo que no. Pero bueno, ahí hay muchas cosas. Sí, el blog se llama Traicionar es Preciso, y todo lo que encuentren. ¿Cuál es la dirección? Porque ahorita lo busqué y no lo encontré. Es www.traicionarespreciso.blogspot.com. Okay. Blogspot. Ok. Y bueno, otra pregunta de las que te habían listado es, ¿qué desafíos tuviste principalmente con las traducciones de Machado de Asís? Ajá. Machado de Asís es un autor cabrón, es bully con el lector, y en consecuencia con el traductor, que es un lector especial. Es una cosa que plantea muchísimos desafíos, porque es un autor muy elegante, muy pulcro, no se sale de sus formas, no es apasionado como Raúl Pompeya, no, es un autor de una elegancia brutal, pero dentro de esa elegancia, en el uso de las palabras, va dejando caer entre líneas un montón de alusiones burlonas, críticas a los autores de su tiempo, a las estéticas de su tiempo, a las posiciones, a las actitudes de la élite de su tiempo, a la situación de la esclavitud. Y bueno, últimamente muchos de los estudios sobre Machado de Asís han señalado que justamente esa presencia de lo político y lo histórico en su literatura, que sus contemporáneos no siempre percibieron, porque sus contemporáneos pues les gustaban más los discursos inflamados y explícitos, y él no, él es un autor que siempre está operando entre líneas. Es creo que uno de los principales desafíos para un traductor, que tiene que estar muy atento a esas trampas de Machado de Asís. Y otra pues es el cambio semántico, ¿no? Porque obviamente es un portugués del siglo XIX en el que muchas de las palabras ya no significan lo que significan en el portugués actual. Si alguien que tradujera del portugués actual la palabra enamorado como enamorado llegara y me presentara una traducción, yo le daría un zape, porque no podría, es un falso amigo. Enamorado es novio en el portugués del Brasil actual. Pero en Machado de Asís, por ejemplo, la palabra enamorado tiene una infinidad de posibilidades que van desde el que está enamorado platónicamente y solo ve a su amada en la ventana, hasta el que ya se cartea, hasta el que ya de pronto la visita, hasta el que... todo eso hasta, digamos,
el momento ya del compromiso. Entonces uno a la hora de traducir una palabra tan aparentemente sencilla, por toda esta cuestión histórica del lenguaje, tiene que ir desmenuzando, bueno, a ver qué tipo de amante era. ¿Era amante, amado, correspondido, no correspondido? ¿En qué fase del amor estaba? Y pensar un poco en equivalentes en español para esa situación. Ese es solo un ejemplo, pero hay muchos. Sí, sí, muy bueno. Los falsos amigos, exactamente. Y bueno, aquí también Radina decía que si había algo de poesía que te gustaría compartir, ya que ya nos leíste prosa, si quieres, si te sientes cómoda. Y también antes Margamis había preguntado que si cuál es la labor o la experiencia o tu opinión sobre el traductor como agente literario. Un poco citando lo que tú andabas haciendo con el autor Raúl Pompeya, que hasta abriste el Twitter y todo. Ahí fue que ella preguntó. Bueno, a Raúl Pompeya no le tuve que hacer el papel de agente porque se publicó en un ámbito académico y abierto a esas propuestas, no necesariamente comerciales. Pero sí, acabamos haciendo ese papel y es un papel con el que yo a veces me comprometo entusiastamente y a veces me exaspera porque es un trabajo que nadie reconoce y muy cansado, ¿no? Porque pues sí, tenemos que estar convenciendo, convenciendo a los, es un trabajo que hacemos por amor al arte, convenciendo a los editores de por qué estos autores son importantes, primero de que estos autores existen, por qué son importantes en el lugar donde son importantes, qué tipo de trabajo tienen. En fin, sí cumplimos con ese papel al grado que uno de los autores con los que más me ha gustado trabajar, que es Luis Rufato, una vez me dijo, mira, yo ahorita no tengo agente, yo estoy moviendo mi obra yo solo, y pues, o sea, si tú encuentras un editor que publique este libro, pues yo te pago la parte de la gente, porque pues la verdad es chamba de agente, ¿no? Dije, ay, pues qué generoso, porque poca gente reconoce ese papel que realmente realizamos, realmente lo hacemos, y es una gran chamba. Y eso nos, más que ponernos la etiqueta de agentes, nos pone la etiqueta, yo diría que más interesante de, pues, estos, sí, transmisores de cultura, ¿no? Somos los que estamos de pronto, como tenemos un pie en dos literaturas o más, somos los que somos capaces de estar viendo lo que está pasando en ese otro lado, que los editores no siempre pueden porque su trabajo es otro. A veces sí, pero no siempre pueden, no siempre manejan las lenguas que nosotros manejamos. Entonces es un papel muy, muy lindo, más allá de si el libro se publica o no, nosotros hacemos ese trabajo de pensar qué vale la pena traer del otro lado y hacer el esfuerzo por traerlo. Okay. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Pues ya vamos cubriendo todas las preguntas. También. Podemos cerrar con la lectura que pide Radina para que sea okay, como el cierre. No sé si hay otras preguntas antes, pero ya la última. No hay ahorita preguntas pendientes en el muro, solamente cuál era tu blog. Ya localizamos el que sí es, entonces si alguien tiene dudas, es el que la Asociación Mexicana de Traductores Literarios está publicando como el blog de Paula Abramo. Ese es. Lo que hice disculpa que las últimas, como he tenido mucho trabajo editorial últimamente, pues ya las últimas publicaciones son nomás las publicaciones de las portadas que he sacado y ya no he podido alimentar el blog con textos, con traducciones recientes. Pero si se van a la parte de las etiquetas, pues ahí van a encontrar literatura del siglo tal, poesía, prosa, y está todo ahí clasificado. Y por ahí pueden navegar. Hay textos de Raúl Pompeya, cuentos de Machado de Asís, de Lima Barreto, de los grandes, grandes clásicos brasileños y de autores jóvenes que me gustan. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Ok, entonces te dejo solita para disfrutar tu lectura de poesía. Y regreso para despedirnos. Okay. Les voy a leer unos poemas de Un útero, es del tamaño de un puño. Este libro se publicó en Barcelona, como les decía, es de Angélica Freitas, esta poeta maravillosa brasileña. Pues está editado en España, entonces algunas cosas no están en el mexicano original mío, pero son pocas. Y va a salir también, y los invito desde ya, Angélica Freitas iba a venir en abril a presentarlo aquí, en una edición que tanto Kriller como ella se dieron gentilmente a la Brigada para Leer en Libertad, y que se va a dar de regalo en la presentación cuando tenga lugar, cuando pase toda esta cuestión de la pandemia. Esperemos que Angélica pueda venir y presentarlo en persona.
y los libros no se venden, entonces se dan de regalo en el momento de su presentación y pues ojalá puedan estar presentes o bien acceder a la publicación digital que va a existir. Pero mientras tanto, les leo los primeros poemas que son de una serie que se llama Una mujer limpia. Porque una mujer buena es una mujer limpia, y si es una mujer limpia, es una mujer buena. Hace millones, millones de años se puso sobre dos patas. La mujer era brava y sucia, era brava y sucia y ladraba. Porque una mujer fiera no es una mujer buena, y una mujer buena es una mujer limpia. Hace millones, millones de años se puso sobre dos patas. Ya no ladra, es mansa y buena y limpia. Una mujer muy fea era extremadamente limpia y tenía una hermana menos fea que era más o menos limpia y además una prima increíblemente guapa que mantenía limpias únicamente sus partes esenciales, que eran su pelo y su sexo. Mantenía su pelo y su sexo extremadamente limpios, con un champú hecho en Texas por mexicanos aburridos. Pero la heroína de este poema era una mujer muy fea, extremadamente limpia, que llevó durante muchos años una vida sin acontecimientos. Una mujer sobria es una mujer limpia, una mujer ebria es una mujer sucia. Entre las bestias de este mundo, tengan o no tengan uñas, es la mujer ebria y sucia la que se aprovecha entera. Las orejas, el hocico, la barriga, la papada, los meñiques, los tobillos, hasta la cola enroscada. Érase una mujer que quería hablar de género. Érase una mujer que quería hablar de colectivos. Y otra mujer más especialista en declinaciones. La unión hace la fuerza, así que las tres se juntaron y fundaron el grupo de estudios Seusu Pedru Luft. Una canción popular, siglo XIX-XX. A una mujer incómoda se la detiene, se la lleva al depósito de las mujeres que incomodan. Locas, loquitas, chifladas del coco, ataduras, baños fríos, descargas eléctricas, son puercas permanentes. Pero como lo descubren sus maridos enriquecidos súbitamente, las puercas locas encerradas son muy convenientes. Intérnala, entiérrala. Y bueno, uno más, nada más. Una mujer gorda incomoda a mucha gente. Una mujer gorda y borracha incomoda mucho más. Una mujer gorda es una mujer sucia. Una mujer sucia incomoda mucho más. Una mujer limpia, rápido, una mujer limpia. Bueno, a lo mejor por ahí dejo la lectura. Es Angélica Freitas, un útero es del tamaño de un puño. Ok, muchísimas gracias, muy buenos poemas. Como última pregunta, a Arturo Vázquez Barrón, que es el presidente. Hola Arturo, nuestro director de la Metli. Nos manda saludos y también pregunta, ¿qué significado ha tenido para ti, Paula Bramo, formar parte de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios? Uy, un significado importantísimo en términos prácticos y también incluso en términos emocionales, porque cuando uno está inserto en la práctica profesional es muchas veces víctima de abusos, malos pagos, malos tratos, no siempre, claro, hay editores que aprecian mucho el trabajo de los traductores, pero hay otros que lo siguen viendo como un trabajo que podría ser cualquiera, incluso Google, o sea, como si fuéramos intercambiables. Y entonces la Metli cumple un papel crucial a la hora de articular todas nuestras luchas por mejores tarifas, por trabajar con contrato, por visibilizar el trabajo de los traductores, por estar todos en contacto, por protegernos legalmente, ¿no? Cuando la primera vez que se fundó la Metli, yo me acuerdo que fui a la primera reunión que hicieron ahí creo que fue en la Gandhi, en el Bella Época o algo así, y decía yo, ¿dónde estaba toda esta gente? O sea, ¿por qué no nos conocíamos si somos tantos, ¿no? Estábamos todos ahí como saliendo de las sombras y de nuestros propios cubículos y encontrándonos, viéndonos las caras, ¿no? Y ahora podemos hablar de nuestras experiencias. En fin, es una estructura que además permite divulgar nuestro trabajo, en fin, es fundamental que exista la Metli y felicito muchísimo a sus fundadores y estoy muy contenta de formar parte de la Metli. Además nos permite articularnos con traductores de otros lugares. Eso es algo que me parece muy importante decirlo, quizá también para cerrar, que la traducción se entiende a veces como este trabajo solitario, aislado, pero en la medida en que deje de serlo, no solo nos vamos a fortalecer como profesionales, sino que nuestras traducciones van a ser mejores,
También en este sentido son muy enriquecedoras, por ejemplo, las residencias de traducción, las reuniones, los talleres de traducción, los espacios que te permiten socializar tu traducción, discutirla, consultar con colegas, estos espacios también de solidaridad y de comunidad que son muy bonitos. El Círculo de Traductores es uno de esos espacios, por ejemplo, ¿no? La METLI es otro espacio, tiene un diplomado de formación muy seria y sólida y reconocido por la SEP, ¿no? De traducción literaria. Entonces también cubre la parte de formación. Entonces, pues la METLI para mí es fundamental. Muy bien, muchísimas gracias. Ahorita también voy a ver si puedo compartir alguna información en el muro sobre el diplomado que mencionas. Y sí, ha sido un gran encuentro, una gran iniciativa, la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, y un gran encuentro entre nosotros. Bueno, querida Paula, pues te agradecemos muchísimo tu participación, tus lecturas, todo fue muy variado, muy entrañable. Y te invitamos a que personalmente visites el muro, porque sí tienes Facebook, ¿verdad? Entonces, Sí, tengo puedes Facebook. ver el muro. A mí como moderadora no me permitía ver todas las preguntas, descubrí que si cambio de identidad veo otros comentarios que después no veía. Okay. Entonces, por si se me pasó alguno, que Creo que a sería... mí también se me pasó a responder algo, pero por ahí tal vez... A lo mejor, digo, ya revisé lo más que pude, creo que todo quedó resuelto y ahora mismo entro como a Metli a dar respuestas dentro de lo que yo pueda responder, pero si nos puedes visitar en el muro de este video, como Paula Bramo, y responder alguna cosa que haya quedado en el aire, te lo agradecemos mucho. Claro que sí. Muchísimas gracias, Paula. A ti, Cristina, y a la Metli y a todos los que nos escucharon y nos hicieron preguntas. Saludos a todos. No, súper, muchísimas gracias. Y bueno, amigos de Ametli, el próximo mes tendremos otra charla, pero apenas estamos concertando la agenda, entonces denos unos días para publicitar nuestras próximas actividades. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.